Bienvenidos otro día, otro episodio. Casero Podcast. Sí, 75 llevamos Episodio hasta ahora. 75, hasta ahora. Si no me comí ningún número en el medio, 75 hasta ahora. Vamos a suponer que no hemos pecado de sí. equivocarnos en la cuenta de los episodios. Creemos que vamos Por 75. suerte hemos tenido en pantalla siempre un número que nos va recordando. Sí. Entonces es mirar el video anterior y nos damos cuenta. claro. Pero episodio 75, otro viernes. Otra vez más, otro viernes Ya no en me Casero da- Podcast en vivo, acá en twitch.tv/soynildo. Ajá, así es. Casi me olvido de la fecha que estábamos. Pero hoy es un día de conversar. Sí, sobre, hoy vamos a hablar. Así como la semana pasada tuvimos una charla sobre el precio al consumo, ¿no? O sea, cómo llegaba el precio al mercado, cómo se asignaban los precios. Hoy vamos específicamente a darle valor al plato de un restaurante. Así que hoy vamos más allá todavía. Vamos un poquito más. Sí, nosotros la semana pasada hablamos mucho de consumidor final, Exacto. de cómo era la cadena en general de consumo. Claro, de cómo era que a vos consumidor final te llegaba el precio, de cómo eso no es caprichoso, sino que implica un montón de factores. Y esta vez vamos a ir aún más a algo más específico que tiene que ver con el precio de un plato de un restaurante. Exacto. Cómo se obtiene, cómo se llega a ese tipo de precio. Cómo se llega y por qué tiene el precio que tiene. Pero para eso no vamos a estar solos. Vamos a tener a Dulce con nosotros. Dulce no es la primera vez que viene, ya conoce No, ya ha estado el show, ya conoce el acá. programa. Y le motivaba mucho hablar sobre este tema porque lo conoce muy bien. Entonces la vamos a llamar y vamos a hablar con ella. Así que en instantes vamos a estar. Así es. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida. ¿Tanto tiempo? Bien, ¿y usted? Impecable, por suerte. Tiempo. Es verdad. No es la primera vez que Dulce está con nosotros, ya ha venido a varios programas. El tema del día de hoy es cómo le ponemos precios a la comida de un restaurante. Claro. Entonces, Un plato de restaurante. nosotros hablábamos con Mati, que la semana pasada estuvimos hablando de la cadena de consumo en general, ¿no? Como para ir entrando un poquito en tema. Entonces, para este episodio dijimos, ¿sabes qué? La llamamos a Dulce y hablamos sobre esto que creo que le motiva a conversar. Y cuando le mandé un mensaje me dijo, sí, por favor, llevo todo. Quiero estar. Es que me gusta los números en la cocina, me gusta. Simpático, yo era muy mala en matemáticas. Todo el liceo, todo era muy mala en matemáticas. Después me enteré que había matemáticas gastronómicas. Y no Claro. sé qué cambió en mi cerebro y me encantó. Un poquito Después menos, de ¿eh? eso me encantó. Genial. Pero Bueno. a mí me pasaba igual, o sea, sigo siendo horrible en matemáticas normales, pero cuando voy a tema gastronómico es como que, bueno, tengo ganas de hacerlo a veces. Es un problema también, ¿no? veces. Que tenemos muchos, el tema de las matemáticas. Sí. Ahora, cuando la matemática es aplicado a algo que te gusta, te empieza a gustar la matemática. Claro, porque le encontrás una vuelta diferente. Sentido. No, y yo lo que me di cuenta que en mi cerebro hacía más sentido. Era Claro. como que me digas, no era lo mismo para mí hablar en gramos, porque se podía visualizar y podía entender el volumen y podía entender la cantidad. No solamente decir tipo, no sé, dividime en dos, pero si me decís necesito 2 bloques de manteca de 200 gramos cada Claro. uno, o sea, te entiendo. Claro, es que algo tu bloque tangible entero y lo tiene entendés. 200 gramos. Es mucho más fácil de entender. Claro, es una cuestión de cómo el cerebro lo procesa, según como es el idioma más o menos de tu cerebro, vas entendiendo cosas de distintas maneras. Mi hermana es arquitecta, por ejemplo, Claro. y ella me habla de metros y de cuando está hablando de la casa, como en una proporción de espacio, y yo me pierdo. Es como que... Sí, esta arranca cama va a entrar bien ahí. con todos Dice, sus esta cama es algoritmos enorme, y es con todas sus fórmulas extrañas ahí ya me perdí. Bueno, sí, vamos a hablar de eso. A mí me encanta. En realidad es una de las cosas que más me gusta hacer, es sentarme frente a la computadora y empezar a hacer costeo. Es como apasionante, pero a mí me siento y empiezo. Porque en realidad es muy sencillo. Es todo basado en ciertas fórmulas que tenemos y Claro. ya la tecnología ha avanzado tanto que tenemos también la ayuda de la computadora, de Excel y de otros tipos de programas que lo hacen aún mucho más sencillo. Pero bueno, vamos a hablar, tenía planeado hablar de los puntos más como las llavecitas para poder llegar Eso, me a lo gusta. que Como es para ir de a poquito.
Claro. Entonces, bueno, tenemos nuestro restaurante, ¿no? Sí. O sea, tenemos nuestro restaurante. El lugar. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer el costeo, inclusive para llevar al plato, es cuántos cubiertos tenemos, cuánto espacio tenemos. Y tener una idea realista de cuántas personas van a estar sentadas al mismo tiempo. En el peor de los casos, el peor día que podamos llegar a tener, ahí más o menos tenemos una idea de cuántas personas podríamos tener el flujo. ¿Ah? ¿Por qué nos ayuda esto después a saber el costo de un plato? Es porque así sabemos el movimiento para poder tener el stock. Ahí está. ¿Ah? El flujo de cosas Cuando que entran y salen. Claro, que entran y salen. Esto es muy importante también para poder entender qué es lo que llega al plato con la frescura, con todas estas cadenas que ya habíamos hablado, pero también entender el costo de mi materia prima. Claro. ¿Tá? Entonces tenemos gente, materia prima, luego de la materia prima y el flujo de mi materia prima, vamos a lo que es empleados o lo que sea personal. ¿Ah? Sí. Ahí entendemos cuántos personales tenemos y dentro de lo que es el personal no solamente incluimos su mano de obra, sino que también incluimos la alimentación del personal. Porque Exacto. por lo general los restaurantes ya incluyen el alimento. Sí. O sea, todos comemos en el Todos restaurante. Cuando comemos en un estamos trabajando, en realidad es bastante ilimitado. Bueno, no sé, depende, hay lugares y lugares, ¿no? Pero la mayoría de los lugares es bastante limitado la cantidad de producto que puedes consumir. No te da mucha hambre igual, así que... Sí, pero por más poca hay hambre que te da, restaurantes- tenés que comer igual y es parte del horario de trabajo. Claro, sí, es eso. Y inclusive hay lugares que incluyen bebidas también. O sea, bebidas para el personal, que esto incluye café, refrescos. Sí, otros igual esos no tipos de son bebidas, todos. a veces. Ahí no son todos. No son todos. No son todos, Son pero pocos, incluye algunos. para que se entienda un poco, son pocos los lugares que te dejan comer bien en la media hora, digamos, que no estás comiendo como sobras y sobras, no las sobras que deja la gente, sino lo que está a punto de echarse a perder, que lo tenés que reconstruir en una comida de Sí. personal. Son pocos los lugares que apuestan a que se haga una comida rica, ¿no? Para el personal. Y lo que dice Dulce Yo he también, o sea, tenido lo normal es que te den agua, yo he tenido- pero si vos decís que hay lugares donde te dan refrescos, donde te hay café, donde hay que esto que lo otro, es una apuesta extra que tiene el restaurante para con el público. Claro. Con los trabajadores. Con los trabajadores, ahí está. Con los trabajadores. Sí, así mismo. Por eso digo, no son todos, pero hay algunos que sí. Yo tuve la bendición de trabajar en 2 restaurantes que incluían todo y está buenísimo Y la porque en pasaste re realidad bien. te permite, a vos como empleado te permite realmente estar completamente suplido de todo lo que necesitas. Pero bueno, eso ya es una cuestión de un poco más allá. Sí. Entonces tenemos cubiertos, tenemos materia prima, personal, y personal no solamente, como decía, incluye lo que es la mano de obra, sino que también la comida Claro. el consumo de un plato, en teoría son una comida por cada 8 o 10 horas, sería lo ideal. Sí. Y después venimos a lo que es impuestos dentro de lo que es personal. ¿Ah? Entonces eso constituye todito, ¿no? A lo que es personal. Claro. Y luego viene todo lo que es gastos extra, o sea, en inglés se llaman expenses, ¿cómo es que se dice? Expensas son como los gastos comunes o con los No, los gastos comunes, ahí va, Ahí va. esa es la palabra, los gastos comunes. Los gastos comunes son luz, agua, teléfono, como Sí. cualquier otro restaurante, Claro. y también ahí incluye el mantenimiento de los equipamientos. ¿No? Y esos equipamientos no solamente son de cocina, sino que también viene de barra, también de la sala, equipamiento, higiene, trabajo, sala. o sea, sí, vestimenta, todo. Sí, todo. Se hace en un conteo más o menos así como promedio, lo que es el gasto de mantenimiento en general de un restaurante llega a ser, se aproxima a un 10% de lo que es el gasto mensual del restaurante, porque Claro. ojo que ahí tenemos también todo lo que son jabón, tenemos desinfectantes, tenemos servilletas. Si no usas servilleta de papel, tenemos lo que es
Sí, mantelería. etiqueta de tela, mantenimiento, mantelería, exactamente, todo eso. Y finalmente tenemos ganancias y ahorros, ¿no? Que bueno, Sí. ahorro por lo general te da se supone que a los 2 años empezás a poder ahorrar. Sí, para que tengas una idea de más o menos lo que se estima que un restaurante puede ganar Sí. de todo lo que hace es un 2% del total. Más o menos. 2% del total. 2% del total de tu inversión como restaurante es lo que vos sacás como ganancia. Ujú. Para que tengas una idea de lo que lleva tener un restaurante. Sí. Que al decir 2% en realidad tampoco significa que es muy poco, pero lo que sí sucede muchas veces es que hay mucha plata fluyendo, hay un Sí. flujo de plata grande constantemente en movimiento, pero lo que queda para lo que es el inversionista o el jefe o el dueño, Sí, el jefe, vamos a el dueño del decirle, restaurante o quien sea. eso, no es una plata que se queda, sino que es más bien un movimiento de dinero. Ujú. ¿Ah? Sin embargo, es bastante rentable, o sea, se suena como así, pero es bastante rentable. Claro, tener un porque restaurante. el volumen es mucho a veces. Claro. Entonces, si el volumen de clientes que vos tenés es bueno, y si haces los números en base a todo esto que explicó recién Dulce, vas a lograr una cantidad que sea rentable. Si O sea no, que no por más existirían restaurantes. 2% suena poco, pero en realidad, de acuerdo a diferentes parámetros, puede ser bastante. Sí, rentable es, si no, restaurantes Si no, habría. no habría restaurantes, Claro. eso estoy seguro. Ahora, No, lo que decía y- recién y- Dulce, que y recién a la- los 2 años podés ahorrar, eso no me quedó muy claro. ¿Eso quiere decir que a los 2 años un restaurante recién se puede consolidar? No, Sí. no lo entendí muy bien. Es un poco Sí, eso la idea. es O sea, vos tenés una inversión de un restaurante y lo normal es restaurantes en este caso, pero es en general también tema de marketing o de economía básica, doméstica o de emprendimientos, que vos recién, al segundo año es cuando recién empezás a obtener Bien, bien. redituable, ¿no? Como que te empieza a devolver Ganancias al que segundo se año. puedan- Eso. que se puedan realmente guardar, porque en realidad durante los 2 años tú estás juntando lo que es la inversión que hiciste. Todavía no estás realmente adquiriendo, o sea, todavía no estás cubriendo la inversión y un poco más, ¿no? Porque también hay una cuestión de crear una clientela, y no solamente una clientela en el sentido que las mismas personas siempre, sino que crear un flujo de clientes constante, Claro. sin importar que sean las mismas personas. La clave en realidad para poder tener una ganancia por plato que sea eficiente, ¿y por qué digo ganancia eficiente? Voy a decir, a ver, porque es poder realmente reutilizar o utilizar los productos a la máxima potencia. Claro. Que esto o sea, Bruno lo sabe bien, que es una cuestión de que hay la regla de 3 cosas con la misma cebolla. Sí. ¿Ah? O sea, es como, a veces no se puede, a veces se hace tenés una que sola tratar cosa, de dos cosas. maximizar el producto en base a los ingredientes que vos tenés. O sea, sacarle el O mayor sea, jugo sacarle posible. la eficiencia máxima a todos Claro. los ingredientes, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Tratarlos de la mejor manera posible Y para ahí- que te rindan la mayor cantidad posible. Y ahí empieza la cuestión de que qué puedo hacer con la misma cosa, qué puedo hacer. O sea, no solamente estamos hablando, aguantame un segundo, no solamente estamos hablando de ingredientes, sino que también ya preparaciones completas. Entonces ahí vamos viendo también que durante el menú que se hace, estamos hablando de un restaurante, no de un lugar fast food, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. estamos hablando de un restaurante donde tú te sientas a comer, o sea, como de manera de experiencia, ¿tá? Entonces ahí es donde vemos que un mismo ingrediente se va esparciendo por todo el menú, inclusive llega al postre muchas veces. Entonces tenemos, por ejemplo, ya entrando también en una cuestión de qué elección de qué Sí, sí, la carta de producto, ese lugar o qué productos a vamos a hacer usar. el menú, todo eso se vuelve eficiente en el sentido de crear un menú que sea coherente Claro. a ciertos ingredientes que vos puedas maximizar su uso Sí, ingredientes a lo largo de la o ingredientes o factores externos, que es lo que hablábamos la semana pasada, el tema del clima en general, de las estaciones y el producto estacional. Entonces, eso es lo que Sí. termina siendo eficiente. Sí, y
no solamente esa regla de 3, hacerlo eficiente, sino que también elevar un ingrediente muy humilde, muy sencillo a una cuestión o sea, de llevarlo a un producto final de la materia prima, que es algo sencillo, humilde, a llevarlo a un producto final que es sumamente elevado, que eleva no solamente la calidad del producto ya transformado, sino que eleva todo lo que es el plato en sí. Por eso muchas veces es mejor tener materia prima, o sea, de bajo costo, que no quiere decir que sea mala calidad, sino que de bajo costo, y muy buena mano de obra, que tenga no solamente la rapidez, sino que el conocimiento y la efectividad como para hacer eso. Muchas veces hay distintos tipos de personal con altas características, o altas habilidades o buenas habilidades. Hay personas que son más creativas y le pagas de vuelta, le pagas un muy buen sueldo para una persona que tiene la creatividad, y pagas otras personas que tienen rapidez y eficacia. Que eso entonces, se da en restaurantes muy, muy buenos. Hoy en día se da que tienen 2 cocinas separadas. O sea, una cocina entera dedicada a crear platos que nada tiene que ver con el servicio. Sí, que nada tiene que ver con el servicio, y la otra totalmente dedicada al servicio posta. O sea, ellos crean los menúes, se basan en diferentes cosas, y es un equipo de cocineros como tal, pero no sale al público. Sale para dentro del restaurante. Y los que sí cocinan para el público hacen lo que ellos les van diciendo. Eso sería como llevarlo al máximo nivel, lo que normalmente se hace en cualquier restaurante, claro, ¿no? En cualquier restaurante hay dos o tres cabezas pensantes, pero cuando digo cabeza pensante no me refiero a que los otros no piensan o que no expanden su mente, sino que durante la línea, claro, durante el trabajo, durante todo ese tiempo, la mente está constantemente creando, pensando no solamente productos, creatividad de platos, sino que también resolución de problemas, el pensamiento crítico. Es a quien se le habla, por eso las jerarquías del chef y del sous-chef es sumamente importante, por más que hay gente que no está muy de acuerdo y prefiere como sistemas más equitativos, tal vez, o no, más no tan equitativo, claro, pero en una cocina es necesaria la jerarquía, sí, porque es necesario tener la resolución del pensamiento crítico rápido, que es en un nivel, digamos, de práctica, estudio, experiencia, tú vas desarrollando todas estas capacidades, y eso es lo que después es lo que pagan. Ese sí, es el sueldo que te pagan, ¿no? Y es necesario. Ahora, no confundamos obviamente jerarquía con tiranismo ni autoritarismo, que son cosas diferentes. Son cosas que a veces pasan dentro sí, de, pero bueno, hay cosas que no sí, podemos controlar a veces. Es así. Bueno, entonces ahora vamos más a lo que es realmente hacer el costeo directo del plato. Ahí va, ¿verdad? Buenísimo. Hay personas que, bueno, hay distintos sistemas de costeo. Yo les voy a decir mi sistema, el sistema que yo conozco, el sistema que yo aprendí, pero es el más universal dentro de todo. El sistema que yo aprendí, en realidad, los gastos generales de todo el restaurante se cargan en todos los productos, en cada plato que hay. No es que un plato particularmente carga más ciertas horas. ¿Por qué? Porque hay veces que los restaurantes están abiertos desayuno, almuerzo y cena. Claro. Entonces cargan los gastos y la ganancia solo del desayuno en el desayuno, solo el del almuerzo en el almuerzo y solo el de la cena en la cena. Sin embargo, lo que yo aprendí que es mucho más sustentable hacerlo completo. ¿Por qué? Porque hay veces que ciertos horarios no tienen el mismo caudal de personas de comensales que otros horarios. Entonces se va equilibrando a medida que el restaurante va funcionando. Ahora, si es un restaurante de un solo horario, de un solo turno, no pasa nada. Es mucho más sencillo inclusive. Pero ese es el sistema que yo conozco, que es mucho más fácil de sustentar también el restaurante, y los distintos turnos se van sosteniendo ambos, ¿no? Lo más general es almuerzo, merienda y cena, o almuerzo y cena, o merienda y cena, pero cena casi siempre, la mayoría de los restaurantes hacen cena, al menos que sea más como roticería o una cosa de esa, un café. Entonces cuando llevamos al plato, lo que estamos buscando es, en porcentajes le voy a hablar más o menos. Sí, dale, tranquila.
No más, a ver, tenemos nuestro costeo, ¿no? Entonces voy a escribir. No hice la diapositiva, dije que iba a hacer diapositiva. Pero Está perfecto. no me dio el tiempo. Entonces nosotros tenemos un 100% de lo que es nuestro plato, ¿tá? De ese 100% nos queremos que el costo de nuestra materia prima por plato, estoy hablando, exceda el 20% de tu costo total. ¿Tá? Entonces tenemos plato 100%. ¿Tá? Un 20% de esos 100% es el costo de tu materia prima. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que si mi kilo de tomate, y esto se hace cuando se hacen las pruebas de recetas y se empiezan a crear los platos, es lo primero que se hace es esto, medir, Sí. poner... ¿Cuánto pesa cada cosa para saber cuánto? Pesa cada cosa para poder saber? E inclusive vas diciendo, bueno, si una cucharada es 10 gramos, lo haces con la mano para saber cuánto en 4 dedos, 3 dedos. Entonces, yo he trabajado en lugares que te dicen 2 dedos, claro, y ya más o menos saben que en 2 dedos entra tal cosa. A mí siempre, como tengo la mano más chiquita, me decían 5, entonces tenía que agarrar 5 dedos. Y de eso estamos hablando, que inclusive a mí me hicieron, esto sí era como horrible, vienen los micro verdes, las hojitas pequeñas, sí, las florecitas, sí, y sale, el paquetito salía, yo sé qué, $10. O sea, para que un restaurante compre algo tan chiquito por $10, sí, es porque vale la pena. Vale la pena, y es un disparate en exceso. Me hicieron sacar plantita por plantita, contar cuántas plantitas venían en el paquetito para saber cuánto costaba poner 1 o 2 plantitas, o 1 o 2 verdecitas, o 1 o 2 florecitas por plato. ¿Por qué? Porque cuando estás en la línea después, el que está mirando ve que le pones 5 plantitas, te las saca las 5, te las deja las 2. Sí, te devuelve el plato y tenés que armarlo de vuelta. Claro. Entonces, 20%. Si estamos hablando, por ejemplo, de que si mi tomate el kilo me sale 100 pesos, entonces yo mido de esos 100 pesos, para un plato uso 5 pesos. Claro. Eso quiere decir que tengo los otros 95 gramos para el resto de los platos que puedo producir. Ahí ya sé cuántos platos también puedo producir con esos 100 pesos o ese kilo. ¿Ah? Entonces, juntando todos los elementos de tu plato, incluyendo sal y pimienta, incluyendo el agua, incluyendo el fuego y el gas, porque el fuego y el gas también se cuentan como materia prima. Claro. Tienen que alcanzar el 20%. Sí, o sea, lo escuchás decirlo así y Matías, parece me estás mucho. Siguiendo, Matías, mírame, Matías, me estás siguiendo. Es que, claro... parece un montón. Lo escuchás y al no practicarlo a veces vos decís, es pila. Sí, vos decís es pila. Cantidad. Son muchos detalles. Son como muchos parámetros, ahí está. Muchos parámetros, muchos detalles muy pequeños y muy mínimos que te hacen la diferencia al fin y al cabo. Entonces, por eso es que hay que tener sumo cuidado con todo lo que se prepare, con todo lo que se hace. Mira, nosotros, por ejemplo, en promedio, nosotros teníamos una hoja Excel por cada plato. Teníamos... bueno, en este restaurante trabajábamos, teníamos inclusive cursos de 8 platos, o sea, 8 platos. 8 platos o sea, una cena, 8 platos. 8 platos. Para que se entienda. Bien. Claro. Esa era, incluía también el... O sea que eran 8 páginas de Excel. Sí. ¿Y sí? No. 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 Eran 8 páginas de Excel por los distintos platos, sí. Pero si un plato tiene una salsa, una guarnición, una porción de proteína animal, por ejemplo... Te lo hago fácil, te lo hago fácil para que se entienda. Si un plato, por ejemplo, de albóndigas, tenés las albóndigas, tenés puré de papa y tenés salsa, ahí ya tenés 3 Excel diferentes por ese plato. O sea que es un montonazo de datos. 3 cosas diferentes. Es mucho. Entonces después en tu Excel o en tu hoja original haces
pones la fórmula y va trayendo y al final tenés el costo completo de un solo plato. Y cuando ves eso, cuando ves esa página que saca el numerito final, es tipo... Ahí respiras. Cuando llegas al número final, respiras. ¿O no? Porque si no te dan los números bien, tenés si no te dan hacer los números bien, todo tenés que ir a... Sí. Tenés que ir modificando detalles para que te dé. O sea, eso es un restaurante saludable. Claro. Eso es manejar un restaurante de manera saludable. O sea, para manejarlo y para realmente tener calculados bien los números, vos tenés que estar en todos esos detalles. No es solo tener cocineros, sino que necesitas un economista también. Ahí está. A veces pasa, viste, que hay negocios en los que realmente no se conocen los números. Entonces van haciendo de acuerdo a cómo van viendo y obtienen una ganancia, pero realmente tampoco saben cuánta ganancia tienen. Y es un negocio sumamente desorganizado. Entonces está bueno lo que dice Dulce. ¿Cuánto detalle hay que ver y hay que poner en cada una de las partes del negocio para que realmente vos puedas conocer los números? Claro. Y por eso es que a veces decimos, no, yo no voy a este lugar porque es caro. O no. Tal vez sea caro, pero porque lo que tiene ese menú, por lo que tiene esa carta, hace que tenga un poco más de precio que la media. Y quieras o no, tiene otro resultado, tiene otro sabor, otra estética, o todo en cuestión que venimos hablando. Entonces, vale la pena a veces darse ese gusto. Ya si existe el cuidado justamente de hacer ese proceso y tomarte ese tiempo de hacer todos estos números que estamos hablando, en realidad el valor que le das a tus ingredientes no tiene nombre. Claro. Es como vos ves que se te está machucando, se te está podriendo, se pudre, pero eso lo que vos estás viendo tal vez, o madurando más de la cuenta. Sí, estás viendo tu dinero desaparecer. Claro. Irse a la basura directamente. Y eso es como cuando los miras. Yo recuerdo a mi profesor justamente que hacíamos costeo con él. Él nos hacía preparar la salsa y era mucho más dinámico. Porque hacíamos la salsa, él nos daba los precios y al mismo tiempo hacíamos. Entonces hacíamos la preparación, entendíamos el volumen y entendíamos el costo de saber poner en un plato. Y también muchas veces la gente piensa que hacer una linda salsita decorativa en el plato es como, ay, es creatividad, paja, y le pones, ¿viste? Como que le tiras nomás la salsa. Muchas veces no es tanto así. Muchas veces vos tenés una salsa que costó muchísimo hacerlo, está buenísima, y querés a darle ese retoque y te limitas en la cantidad o sos más creativo a la hora de elegir una forma o elegir un diseño que le vas a poner en el plato. Claro. O sea, no es un diseño de poner por poner. O sea, simplemente es el diseño que vas a agregar tiene que ir acorde con la receta. Claro. O sea, no es tengo una salsa extra y pongo sabores porque a mí se me ocurrió. Tal cual como decís. Porque muchas veces sí podés, o sea, sí la creatividad, dibujar con las salsas viene, pero el chef o quien sea que está a cargo de eso te va a decir no más de esta cuchara. Claro. Te van a decir qué cuchara utilizar para poder cargar el plato o hacer tu emplatado. Por ejemplo, nosotros teníamos... nosotros hacíamos, por ejemplo, hay una planta es un vegetal que se llama jícama, es de Centroamérica y en México. Teníamos jícama y hinojo, el bulbo del hinojo, hecho con jugos, poníamos jugo de limón, naranja, eneldo, y lo hacíamos al sellado al vacío. Entonces estos productos quedan como traslúcidos, quedan como brillantitos, llenos de sabor, deliciosos, y eran para terminar la parte de arriba. El chef con quien yo trabajaba literalmente agarró una cuchara y te clavaba esa cuchara y era la cuchara que ibas a usar para poder emplatar eso. Porque si bien el jícama y el hinojo no son productos muy costosos, pero el proceso que involucra el hacer el sellado al vacío en una bolsa, que las bolsas cada una cuesta, no sé, $1 o $2, más hacer la presión del vacío, que tiene un costo eléctrico, de energía, suma. Son micro centavos, ¿me entendés? Son centavos a veces. Pero son centavos que se van agregando a un montón de procesos. Mi profesor, me acuerdo que agarraba y te gritaba, hasta el centavo te decía cuando veía tu olla que no estaba pasada con la espátula de silicona. Era como,
to the penny. Me decía, y hasta el centavo. Claro, hasta el centavo. Claro, tratando de sacar eso, la mayor eficiencia de todo. Claro, es que a veces como cocinero de línea, vos esas cosas no las entendés, pues no tenés por qué entenderlas, si sos bastante nuevo en el rubro. Y lo tomás como de alguien que viene a pesadearte todo el tiempo, ¿no? Como a hostigarte con cosas que vos decís, pero no tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Cuando entras más en conocimiento y entras en toda esta rama de costeo de un restaurante, de platos, todo eso, es verdad todo lo que me decía, te das cuenta. Pero es normal eso, pasa siempre. Una de las cosas que los cocineros que entran, como los que hacen mise en place, o los de preparación, o los de línea que son nuevos, los commis, no entienden, por ejemplo, es sacarle la cola a la cebolla, o te la sacan como 3/4, o sea, exagerando, pero te sacan demasiado, no te sacan al borde, ¿y qué haces con eso? Después lo reutilizas, por ejemplo, haciendo el caldo base, pero el caldo base como costo no puedes sacar tanto como en realidad la cebolla entera, ¿no? O sea, o más porción cocida, ¿no? Después, otra cosa es, por ejemplo, si usas, bueno, cualquiera, tipo zucchini, berenjena, pelar la papa, parece algo ridículo, pero te juro que pelar la papa, a veces, cuando pelan con cuchillo, te yo soy muy malo en eso. sacan tanta carne. Yo sé eso de sacarle demasiado a la papa porque soy malísimo. Tengo que usar pelapapas porque por eso si no... es que decimos todo el tiempo de que usen el pelapapas. Sí, es que yo tengo que usar pelapapas porque yo soy muy malo peleando con cuchillo. Ya está puesto. O sea, yo trabajaría muy mal si tuviera que pelear con cuchillo. Sería de esos que le arrancan los pedazos, ¿viste? Claro, en otra época, por ejemplo, bueno, es más común en la gastronomía francesa, en los platos franceses en general, pero en otra época, por ejemplo, se hacían todo lo que se llama el tourné, que es como darle formitas particulares de 8 lados, de 7 lados, de 9 lados a la papa. Después, yo qué sé, hacer las que son las bolitas, como las noisettes, y después dejar... Era mucho desperdicio, pero también porque los productos el costo de los productos era muchísimo más bajo. No había mucha conciencia tampoco de una cuestión de la conciencia que hoy en día se tiene con el hacer un restaurante realmente efectivo, que el plato final llegue al consumidor no solamente excelente por el cuidado y la calidad, sino que también excelente porque hace justicia a los productos en general y a la misma industria, ¿no? Ni que hablar. Aguanten un segundo. ¿Cómo puedo escanear? Ahí está. Bueno, vida de madre. Está perfecto, está perfecto. ¿Qué habla? Bueno, eso, ¿no? Pelar zanahoria. Son muchos pequeños detalles a veces que, por ejemplo, hoy hablabas del hinojo. Y el hinojo en realidad no es tan aprovechable el bulbo, ¿no? Porque tiene partes que son muy gruesas y que no son tiernas como para comer. Pero sí tenés que tener la delicadeza por lo menos de sacarle las hojas que te sirven para decoraciones o te sirven para esencias o te sirven para aceites, ¿no? Entonces terminás aprovechando mucho más que no es solo el aprovechamiento del bulbo, que es lo que se come en sí, pero sino que tenés las ramas, que tenés todo un montón de cosas que no las usas directamente en una preparación, pero haces aceites, haces caldos, haces polvos. Claro, realmente de todos modos lo vas a aprovechar. Claro, lo vas aprovechando, pero ese es el conocimiento, eso es lo que decíamos hoy. Hay cocineros que tienen el conocimiento para hacer eso. No desperdicias producto y lo que decía Dulce en un principio, lo optimizás al máximo. Si vos le das el hinojo a un cocinero de línea tal vez y le decís, haceme esto, probablemente no pueda hacer la mitad de las cosas. Pero por ignorancia, y no digo ignorancia de forma despectiva, sino que es totalmente normal. La cocina es muy amplia y es muy difícil saber todo. Se lleva años a aprender un montón de cosas. Entonces, que se vaya aprendiendo es lo bueno. Y tenés que estar detrás de la computadora. Sí. Tenés que estar detrás de la computadora. Sinceramente, es la única manera que lo podés entender. La persecuta que tienen realmente con eso, porque no te das cuenta. Una de los factores importantes también, o una cuestión importante, es poder tener un buen inventario de todo, como decía, la materia prima que entra, que sale, cuánto estoy utilizando, todo eso, porque también así no solamente podés entender lo que tenés en mano y qué podés hacer con ellos, sino que dónde
a ajustarte y dónde y qué empujar, ¿no? Claro. Ahí vienen todo lo que son los especiales. Y es sumamente importante, y yo siempre que hablo de esto, no solamente le hablo a la gente de los restaurantes, Claro. sino que es sumamente importante inclusive para la casa, para el día a día, Ujú. porque ya desarrollas un ojo, o sea, el ojo, ¿cómo se dice? El ejercicio, movimiento visomotor, Claro. es impresionante cómo se te desarrolla a través de esto, porque automáticamente tus ojos y tus manos se van moviendo y gravitan hacia ciertos productos mucho más eficientemente. Sí. En vez de comprar queso rallado, te compras un queso y te lo rallas. O sea, son cosas que vos decís, sí, obvio, pero podemos llevar esto a un nivel mucho, mucho más profundo, donde en las verdulerías hay una oferta porque hay tomates blandos, entonces vos agarrás y decís, bueno, dame igual y me llevo tanto porque sé como una manera... empezás a tener ese ejercicio. La típica forma de introducirte a un tomate, en este caso los tomates, pero la típica forma de introducirte en ese mundo de aprovechar es cuando están esos tomates que dice Dulce, todos maduros. Sí. Lo que haces, los compras igual, te los llevas, haces una salsa. O te los llevas y haces una conserva, ¿me entendés? Cosa de poder aprovecharlos de esa manera. Claro. O sea, una conserva, una salsa, ese tipo de cosas son las que terminas aprovechando ese tipo de tomates que están más baratos a veces en la verdulería porque están echándose a perder. Pero lo que dice Dulce también es cierto, y lo hemos confirmado muchas veces con Andy, por ejemplo, que ha venido, la nutricionista de nosotros, que nos cuenta eso, ¿no? Y es lo mismo que hacemos todos los cocineros cuando entramos a una cocina. El primero que llega es el primero que revisa toda la estantería para saber qué es lo que tiene que salir en el servicio de ese día. O sea, son esas prácticas saludables que vos tenés para aprovechar, para que no se desperdicie la fruta, para que no se desperdicie verduras, o cualquier materia prima, o preparaciones previas que habían, ¿no? De congelados, por ejemplo. Una masa de un pastelero que la congelaron el día anterior, va con fecha. ¿Por qué? Porque tiene que salir al día siguiente, tal vez. Claro. ¿Entendés? Ese tipo de cosas son súper saludables. Y también hacen parte a esto. O sea, es lo que decía Dulce, son esos centavos que se van si no los aprovechás. Bueno, en este momento yo una de las cosas que estoy trabajando, por eso me encantó que me hayas llamado y me digas esto, porque justamente estoy trabajando como chef privado, pero no es que voy y cocino almuerzo, desayuno, almuerzo y cena para las personas, sino lo que yo hago es voy a su casa y les organizo la cocina, les organizo la ladera y les dejo todo con los nombrecitos, las fechas, y después les paso o les dejo escrito, porque no están en la casa obviamente, yo voy y entro a la casa y trabajo, Claro. les dejo todas las posibilidades que ellos pueden hacer con esos productos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien ellos están pagando una mano de obra, pero ellos estaban comprando cosas mucho más económicas, inclusive hay veces que yo voy a comprar las cosas en vez que ellos vayan, y termino gastando mucho menos. Y ellos terminan teniendo una cocina fácil, rápida y eficiente. Claro. Pero no eficiente como, si tengo una cocinera en casa. No, eficiente porque ellos mismos pueden preparar lo que a ellos les gusta y yo lo utilizo hasta el último de lo último, claro, para crear distintas cosas. Me pasó ayer que tenían unas frutillas que estaban ya bien blandas y las iban a tirar y le dije, no, déjame. Terminé creando toda una tarta de chocolate, de mousse de chocolate con la salsa de frutilla arriba. Digamos, sí, creas un plato nuevo, utilizas más productos, pero tampoco desperdicias los otros. Claro, no es solo el hecho de contratar un cocinero para que esté en tu casa, que mucha gente lo tiene, está perfecto, o le hacen las viandas para la semana o lo que sea, sino que en el caso de Dulce, que aparte de eso es coach, te hace todo un trabajo integral con tu cocina, con lo que vos estás comprando, no para aprovechar todo lo que venimos hablando. Y lo que nos está sucediendo con estas personas que trabajo es justamente ellos están aprendiendo a ese ejercicio del que estamos hablando. Indirectamente, porque no me estoy sentando con ellos en una clase, pero sí lo están haciendo y están aprendiendo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy en día hay veces que ya ni me dicen qué es lo que van a llevar, sino que llevan y tienen nomás ya productos en la casa y yo abro la heladera y bueno, ¿qué hago con esto? ¿Viste? Entonces ya tienen el ejercicio de decir, si tengo unas... La mayoría de las cosas que les dejo, por ejemplo, les dejo en estado de dip o puré, o tipo humo. Entonces después ellos ya saben si hacerlo salsa, si hacerlo sopa inclusive, o si hacerlo distintas cosas. Porque ya están teniendo el ejercicio de decir, este producto lo puedo utilizar en distintas cosas.
Hay cosas muy fáciles, muy sencillas de probarse, por ejemplo, y es prestar atención cuando vas a una verdulería o aprovechar cuando vas a la feria. Porque te empezás a dar cuenta, en este caso acá en Uruguay por lo menos, porque es un país que tiene estaciones bastante marcadas y hay productos que son de una época sola. Sí. Ejemplo, estamos en septiembre-octubre. Estamos en octubre. Hay quinotos, es algo que está apareciendo mucho. Hay alcauciles, hay espárragos y hay frutillas. Son 4 frutas y verduras que son de esta época y no hay en todo el resto del año. ¿No? O por lo menos no hay frescas. Entonces, con un mínimo de atención que vos le pones a la feria o a la verdulería a la que vayas, te das cuenta de diferentes cosas que aparecen. Y cuando aparece algo nuevo, es porque tal vez sea de temporada. Y si es de temporada, te va a salir más barato porque hay mucha más producción. Y podés hacer, o sea, lo importante con esto, mucha gente es que piensa mucho, ay, en las recetas. Cuando nosotros hablamos de ser creativos, y esto no solamente va con los restaurantes, es poder abrir la cabeza literalmente a la creatividad y tener las recetas como técnicas, no como recetas. Entonces podés intercambiar los ingredientes entendiendo la textura. Estamos hablando que si tenemos papa, bueno, voy a buscar, en mi receta tengo papa, bueno, busco algo blanco, más o menos de la misma textura o textura parecida, y puedo tener el mismo producto, digamos lo mismo. Claro. Esto es algo que se usa, o sea, que yo utilizo mucho esta lógica, porque me enfoco más en todo lo que es la comida saludable y la comida consciente. Entonces también ahí podés ir intercambiando distintos productos con distintas, con similares valores nutricionales, pero de distintas texturas o de distintas estaciones. Un ejemplo rápido y fácil de esto sería los ñoquis. Haces ñoquis de papa, ñoquis de mandioca o yuca, ñoquis de boniato. Dependiendo de lo que esté en oferta, tal vez, puedes variar. Puedes variar la receta, ahí está. O sea, estás variando la textura no te va a cambiar tanto, ¿no? Si haces unos de zapallo, por ejemplo, te conviene asarlos por un tema de líquidos que absorbe. Pero eso es conocimiento de la verdura. Ahí es aprender a cómo funciona la verdura para vos poder sacarle el mejor provecho. Y es parte de lo que hace Dulce en sus coaching, o cualquier cocinero que más o menos tiene un poco de idea de cocina. Y también es lo que, volviendo otra vez a lo que es el costeo, es lo que te van a decir qué hacer. Justamente tenemos los ñoquis, tomamos de vuelta los ñoquis, es no hiervas la papa, meterlo al horno. ¿Cómo lo vas a meter al horno? A tantos grados, por tanto tiempo. No solamente el grado y los tiempos tienen que ver con la cocción, tiene que ver también con cuánto tiempo cuánto estás invirtiendo en realizar una simple... O sea, el costo energético que te lleva para cocinar esas papas. Claro. Y siempre es costo-beneficio. Hay veces que elegís el costo alto, pero tu beneficio es mucho más grande. Entonces siempre tenés que estar... Hay cosas... Y esto también es en el día a día, ¿no? Hay veces que una de las cosas es el azúcar, ¿tá? Una de las cosas es el azúcar, siempre. ¿Azúcar orgánica o azúcar común? Costo-beneficio. Es azúcar. Te juro que es azúcar. Es azúcar. Es lo mismo. Sal de mesa, sal del Himalaya. Es sal. Es sal. Sale igual. Sale igual. Sí, obviamente que hay ciertas azúcares particulares para tal cosa, o de repente, como el florcel, la sal marina en escamas, que no se quede, no sé dónde mierda, que bueno, perdón, que sí, que lo terminas con eso y es un detallito, que bueno, está buenísimo y... Que a ver, la sal en escamas es de lo más fácil de hacer si tenés una idea. O sea, haces una salmuera, la pones en una bandeja, la tiras al horno, cuando se secó, la rompiste, te quedó la sal en escamas. También. Sencillo. Pero son técnicas que vas aprendiendo a medida que vas conociendo. No son cosas que sabes. Antes de pagar ese proceso, mejor lo haces vos. Claro, pero no es conocimiento público eso. ¿Entendés? Son cosas que aprendés porque un día te quedaste sin sal en escamas y tuviste que sacarla de algún lado, o porque te pasaron el dato. ¿Entendés? A nosotros nos pasó, por ejemplo, ay Dios mío, nos pasó una vez que, bueno, también es esto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de costeo también estamos hablando de los errores. Claro. Tenés que tener, se supone que por un buen cocinero con conocimiento y todo eso, tendría que tener
en promedio un 3% de su labor total en error. O sea, en un mes de trabajo, el margen de error es un 3%. 3%. 3% de margen de error. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Se le cayó la sal. O sea, hay veces que estás temblando las manos, se te cae todo el paquete de sal. Eso ya no lo puedes utilizar. Bueno, ese va a dar tu 3%. Claro, se te fue. Estamos hablando de que quemaste algo, también va en tu 3%. Y algo que no se habla mucho, pero sí es parte del margen de error, es cuando te olvidaste de. Sí. Y no solamente te olvidaste, ay, sí, me olvidé, me traes. Y esto, hay varios, me olvidé de traer a mi línea, o me olvidé de traer todos mis amplas a mi estación para cocinar. ¿Me la traes, chef, por favor? Eso es un margen de error. ¿Ah? Pero también está el margen de error de las cosas más grandes. Me olvidé de poner a cocinar tal cosa, me olvidé de dejar marinando tal cosa. Bueno, me olvidé de dejar descongelando algo para el día siguiente. Lo mismo. Ah, sí. Esa es la típica. Claro, es bueno, lo más fácil de agarrar. En esto que vos decís, Bruno, del tema de... Yo nunca sé si decirte Bruno o Nildo, siempre te... Es lo mismo. Dicotomía. ¿Cómo te guste? Por ejemplo, nos pasó que nosotros estábamos fermentando colecitos de Bruselas, como para hacer chucrut, pero en versión coles de Bruselas. Claro, era re lindo. Uy, chic. Brand. Y nos pasó que, bueno, que este personaje se había olvidado de poner a fermentar los coles y no avisó. Y estos coles llevan días, no es una cuestión de hoy a mañana. Él no avisó de que se había olvidado y no avisó el día que se olvidó, sino que ya cuando estábamos en la línea y cuando ya contábamos con ese producto, ¡pum! ¿Dónde están? Pero estos no están listos. Entonces ahí, como vos decís, empezás a decir, ¿cómo hago para remediar para esta noche, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para poder tener esta cantidad de coles de Bruselas encima en el medio del servicio? Como si te queremos matar. Y lo remediamos cocinándolos rápido con vino, reduciendo vino, o sea, le tiramos al fuego, reducimos con el vino, le pusimos vinagre y tal. No es la misma calidad del producto, no está bueno, le hicimos un detalle a las personas que pillaron el costo, pero eso también es costo-beneficio. Todo aquel error también te lleva a un porcentaje de inversión que tenés que hacer. No solamente las pérdidas, sino que por eso vienen un 3%. No, y en el caso que mencionás, inclusive ya es mucho más allá de un error, porque ya no lográs la misma profundidad de sabor en el plato. Entonces es totalmente un montón diferente. De cosas. Entonces también tenés que decir, bueno, no es lo mismo que te prometí, entonces yo de complementario le llevas un postre o le llevas una cosa o un detallito a la mesa, que eso también ya entra en todo lo que tenga que ver con... Claro, un mínimo error a veces es mucho lo que se puede llegar a perder. Y a veces es por un día malo, porque venís de mala racha, porque tuviste mala suerte. Cansancio, incluso el cansancio genera errores. Puede pasar, sí. Está dentro de los costos. Bueno, debería de no pasar. Bueno, pero sucede. Pero tenés que tener 3%, ¿no? Sí, tenés como cubrirlo y bueno, hay veces que es incubrible. Pasa. La otra también, o sea, no solamente son los cocineros, sino también está el otro personal, que es el personal de piso, que también, o sea, de salón, también comete errores, ¿no? O sea... Y no solo el salón, sino a veces los clientes, porque vos tenés un costo de vasos que se pueden romper, de cosas que se pueden caer dentro de los clientes. O sea, hay cosas que son externas al restaurante que puede pasar con el público que va llegando. Que ya esas cosas también, como decía, entraba dentro del 10% al mes también. Es un montón. Es un montón. Bueno, habíamos hablado del plato, 100% del plato, después teníamos 20% de materia prima, volviendo a eso, y después el 80% se divide justamente en lo que había hablado de las cosas anteriores, ¿no? El gastos comunes. Claro. Estamos hablando de gastos comunes. Algo que también, claro, que como dije, creo que lo dije, gas de la cocina entra como gas y agua de la cocina entra como gasto común. Sí. Perdón, como materia prima, pero agua del salón y de los baños y todo lo que es electricidad de ese lado, eso es gasto común.
Se divide. Porque nunca, la cantidad de electricidad que va a utilizar la cocina nunca va a ser la misma que la del salón. O sea, cuando vos recibís tu factura te das cuenta clarísimo, especialmente si tenés, por ejemplo, un rational, un horno que es convector, que es eléctrico, olvídate. O sea, acá en Uruguay fácilmente podés estar pagando unos 20.000 pesos de luz solamente porque lo tenés que tener todo el día. Entonces, y gastan, pero son buenos. Son hornos que vale la pena tenerlos. Pero son buenos, los productos que sacás ahí son increíbles. Entonces, claro. Son re eficientes. En cuestión de podés hacer miles de cosas, o sea, no solamente son hornos, sino que también son vaporeras, puedes curar cosas adentro también por mantener a una cierta temperatura. No sé quién curaría racional, pero bueno, se puede, aún más también en ellos hay se lugares puede. que se dan el lujo de... Sí. Conozco a alguien, no puedo decir mucho, pero conozco a alguien acá en Uruguay que me contaba que freían con aceite de oliva. Y yo así tipo, Sí. ¡no! ¿Por qué hacen eso? Y me dice, no, pero mira que hace la diferencia. No me importa que haga la diferencia. Sí, hace una diferencia. O sea, sí, hace diferencia en los platos, no te voy a decir que no. Pero a nivel costo acá en Uruguay. Pero lo que cuesta el aceite de oliva acá en Uruguay es impresionante. No tiene sentido. Si estuvieras en España, no digo nada. Porque en España, bueno, es mucho más barato el aceite de oliva. Entonces se puede llegar a hacer. Pero acá en Uruguay es impensado. Sí. Pero bueno, y otras cosas que me contaba y tal cosa, yo sigo. Y yo siempre buscando, claro, uno con la te vuelves medio marrete, eso es cierto, te vuelves medio tacaño cuando estás haciendo los costeos porque siempre estás buscando lo menos. El máximo rendimiento. Pero, claro, entonces yo me decía, che, ¿me das una idea para esto y esto, para un plato vegetariano? Y le decía tal y tal cosa. Dice, pero porque yo le decía, pueden hacer, hagan, ¿viste? Como, pueden hacer el tofu y pueden, no sé qué, ¿viste? Y fermentar. Dice, no, pero yo puedo comprar eso hecho. Ahí te das cuenta cuando quien está a cargo de esa cocina no tiene idea de lo que es una cocina. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Muchos a veces son inversionistas que quieren tener un restaurante porque es una inversión y quieren ver beneficio, y resulta que cuando llegan al punto de ver los números se dan cuenta de que no es tan así, de que sí hay un beneficio, pero no es lo que ellos pensaban. Y después te tiran de esta historia que no, yo eso lo puedo comprar de acá, de este lugar que ya lo tienen hecho. Pero hacerlo te lleva un poquito más de tiempo, pero a nivel costo es mucho mejor. Va a ser más barato. Es mucho más barato. Siempre es mucho más barato. En el restaurante que teníamos en Minas, todo lo que entraba era materia prima. Sí. Y todo, porque... Y éramos dos. Sí. Y producíamos súper bien con 2 cocineros. A veces entraba un tercero cuando necesitábamos, pero en realidad cuando tenés personas que son efectivas haciendo lo que tienen que hacer, te sale mucho más barato. Bien. Es muy poco el margen de error, es lo que decíamos hoy. Ese 3% es como que también, bueno, en ese 3%, al vos tenés control y estás en la gestión desde la materia prima hasta el final, tu margen de error baja, pero muchísimo. Muchísimo, porque vos ya sabes cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste, la técnica que le hiciste y sabes cómo repararlo en caso de que haya no sé, por ejemplo... Sí, un imprevisto, sea cual sea, un imprevisto. Los imprevistos, tenés una emulsión. O sea, tenés una emulsión de algún líquido con alguna grasa, entonces se te separa y ya sabes automáticamente cuánto le pusiste, por qué se te separó, dónde lo dejaste, la cadena de frío... se realiza todo dentro del mismo local, pero bueno, también a veces eso lleva un poco más de espacio, lleva un poco más de pienso y un poco más de tiempo también, que hay personas que no eligen hacer. Claro. A veces es conocimiento, es lo que venimos diciendo. Otro ejemplo fácil de eso es cuando estás batiendo crema de leche para hacer un chantilly, por ejemplo. Uh-huh. Se te corta el chantilly, se te corta la crema de leche y la gente, ¿qué es lo que normalmente hacen? Lo tiran. Vos seguís batiendo eso, se te separa el suero y en el globo del batidor te queda manteca.
El suero lo usás para pastelería, la manteca la usás para lo que quieras. Es una manera de aprovechar más y es aprovechar, eso, ¿no? pero es conocimiento al Mientras final. más aprovechamiento, mayor oportunidad de ganancia vas a tener. Es eso. Al fin y al cabo se resume todo en eso. Nosotros teníamos prohibido hacer chantilly en la máquina. Por las dudas. Todos los lugares donde teníamos prohibido hacer con la máquina. Teníamos que hacer a mano. Eso debe Porque ser. en realidad era... Pasa que Se acuerda y se emociona. Claro, te morís con el bracito si no. Si la crema de leche no tiene un tenor graso importante, estás un buen rato dándole para que se monte la textura. Que acá las cremas de leche no tienen tenor graso, básicamente. Son muy livianas. Pero sin embargo, vos tenés una con una buena grasa y le pegaste 3 sacudidas al batido y quedó. Claro. Sí. Eso es parte del conocimiento. Inclusive, yo trabajé en este lugar donde hacíamos el crème fraîche, o sea, hacíamos el fermento de la leche, Sí. de la crema, y hacíamos la crema agria, lo que sería la crema doble, pero un poco más ácida acá, como... No, crema agria, digamos, crema es lo agria, mismo es que lo crema mismo. doble, pero es crema agria. Y de eso hacíamos la manteca. Claro. Y de ahí sacábamos el suero. Bueno, en realidad de ahí sacábamos algo que se llama buttermilk, que Sí. no sé cómo se dice en español, y también sacábamos no sé el si tiene traducción. O sea, crema de manteca se podría decir, pero no sé si es tan... El buttermilk es como una leche cortada, o sea, una leche ácida, Sí, cortada. casi suero, pero Sí. tiene todavía consistencia, está como cremosita. No está tan transparente como el suero, está más cremosita. Como- Pero son Algo. muchas cosas que se engloban y creo que podíamos estar mucho más, lo cual te voy a decir que no estamos teniendo mucho más tiempo para explayarnos. Si querés, querés tener una parte 2, Se con puede algo que hacer vos una quieras, parte Dulce, 2. metemos una parte 2 de esto. O sea, lo podemos coordinar inclusive para la semana que viene. Sí, Si claro. quieren, yo puedo seguir hablando de cómo costear. No llegamos nunca a costear, me quedé en el 100 y el 20%. Todavía Listo, tenía que entonces hablar de la los semana 80. que viene, parte coordinamos- 2. Claro, Dulce, coordinamos para la semana que viene, ya te lo digo. Y terminamos esta charla la semana que viene. Dale. ¿Te parece bien? Dale, hacemos eso de una. Buenísimo. Después coordinamos entonces. Para la semana que viene voy a tener mi pizarrita Tu pizarra atrás y ahí voy a hacerlo ya. Me encanta. Dulce, pasá todos tus datos, todos tus números. Si la gente te quiere llamar para saber este tipo de cosas, del coaching que estás haciendo, tus redes están en pantalla, arroba Todo el Dulce spam. Mesa. Pero lo que quieras mandalo para la gente que lo conozca. Mayormente me contactan por Instagram, Perfecto. pero tengo mi número de teléfono que es 099-652-932. 099-652-932. En este momento trabajo, como ya saben, de coach alimenticio, que es de todo un poco, no solamente cocina en sí, sino que también es conciencia corporal, toda la parte emocional, todo el sostén emoción, alimentación, emociones, que está buenísimo. Excelente. Pero también, como dije anteriormente, trabajo cocinándoles para las personas, en eventos, me enfoco mucho en la alimentación saludable, pero que no quiere decir que no es sabrosa, no es gourmet y no Claro. puede ser también gordita, porque puede ser gordita, pero saludable. Así que bueno, muchas gracias chicos, como siempre, me encanta No, gracias a estar vos. acá. Se Gracias a puede vos. Y la hablar semana que viene entonces te un tenemos de montón. vuelta. Dale. Me encanta. Nos vemos. Dulce, Muchas gracias a todos. por haber venido de vuelta. Le mandamos un saludo enorme. Y nos estamos viendo la semana que viene entonces contigo. Ahí la tuvimos. Ahí está, Dulce Dulce Mesa. Dulce Increíble. Mesa. No, Increíble yo te todo lo dije- que sabe, yo te increíble avisé que- la cantidad de parámetros que hay que tener en cuenta Sí. para llevar una economía, por ejemplo, de un restaurante. Y no llegamos al punto. Y todavía no llegamos. No llegamos. O sea, hablamos un eso montón era de- como casi el preámbulo, te diría. Sí, es como una introducción, tal vez. Sí. La semana que viene la tenemos de vuelta, entonces vamos a terminar Segunda parte. coordinando con ella. Ya tenemos solucionado el programa que viene. Ya de paso. Gente, hasta acá llegó El lo que- episodio llegó el 75 de 75. Exactamente. Nos estamos viendo la semana que viene. Yo soy Nito. Yo soy Matías. Un saludo. Adiós.